Hola, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Hoy día les traigo de nuevo un libro, pero este libro es un libro súper especial. Para hablar de él, tengo aquí al autor. Y su autor es nada más y nada menos que el padre Cristian Sali. ¿Cómo estás, padre? Qué gusto de saludarte y de que nos hayas recibido. Muy buen día. Muy buen día, Miriam. Muchas gracias a ustedes. Siempre para mí es un gusto estar en el canal y poder hablar también de los trabajos literarios en este caso. Sí, eso, bueno, es la primera pregunta, obviamente. ¿Cómo un curita se dedica a escribir libros y libros de ficción? Hasta por ahí nomás, pero de ficción. Mm, Bueno, es mi hobby, podríamos decir, es mi pasatiempo. Yo descanso mis tiempos libres, que no son demasiados, pero los ocupo o en leer o en escribir. Me parece que escribir supone crear mundos nuevos y de esa manera también poder llegar a lectores con novedades humanas. En este caso son sobre todo humanas, aunque todo lo humano está conectado con lo trascendente, ¿verdad? Pero la ficción se maneja habitualmente en un plano humano, no son libros espirituales, sino que son libros de narrativa, de literatura. Me parece que es un campo muy interesante porque Dios también le ha dado al hombre esta vida que comparte los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo humano, que están relacionados, pero que tienen también su autonomía propia. Oiga, usted dijo recién algo que me llamó la atención. A ver, digamos primero que estamos hablando del libro La agonía de Julián Bacaicoa, ¿no? Es su Mm, segundo libro, pero el primero fue autobiográfico, no, biográfico más bien. Biográfico. Y Ujú. el segundo, este es absolutamente narrativo, de ficción, pero de una ficción en que en realidad tiene dos partes, ¿no? Como un sacerdote, tengo entendido que abogado, Soy, sí, licenciado en Derecho, sí. y se dedica a la escritura. Y a la escritura, en este caso por lo menos, de un tema más bien de medicina, que tiene mucho que ver con la medicina. ¿Cómo hiciste Sí. ese? Bueno, no, los que escribimos, cuando uno escribe ficción, sin duda la ficción tiene una característica que si no es verosímil, si no hay verosimilitud en las novelas, no son propiamente novelas y el lector descubre muy rápido que tiene elementos erróneos o que tiene fallos, ¿no? Entonces la verosimilitud es muy importante. Para eso hay que estudiar. Sin duda yo para este libro tuve que leer y estudiar algunas cosas relacionadas con la medicina, con el final de la vida, con la enfermería y me dio mucha satisfacción. De hecho, cuando me he reunido con grupos de enfermeras, por ejemplo, que ellas me han reconocido que todo lo que aparece en el libro es tal cual como sucede en la realidad, cosa que para mí también fue una sorpresa. Yo lo intenté hacer bien, pero nunca tenía la seguridad de no haber fallado en ningún dato. Obviamente hay que saber ahí, he tenido que estudiar cosas de oncología porque Julián Bacaicoa era un famoso oncólogo español, ¿verdad? Si tú también te leíste el libro, los que lo han leído lo saben. Y también David es un enfermero que realiza todas las tareas propias de la enfermería en la agonía. Y eso me parece que me ha dado mucha alegría porque también hay personas que me han preguntado si Julián Bacaicoa existió o no. Y eso para una persona que escribe novela o que escribe ficción es una cosa muy agradable porque reconoce que tu ficción es una ficción verdadera, que es un personaje que es creíble. Bueno, yo le puedo confesar que yo lo googleé para saber, para poder ¿Ves? ver si realmente había existido, porque hay muchas cosas que uno las puede reconocer en este como endioseamiento que tienen de repente algunos médicos, ¿no? Sí. Mm. Cuéntame un poquito, obviamente dentro de lo que se pueda, para dejar la incógnita del libro, Sí. un poquito de qué se trata, cuál es el argumento de este libro. Bueno, el argumento del libro relata las 4 últimas horas de vida de un famoso oncólogo español, tan famoso que fue de los que comenzó con la ciencia oncológica en España y fue a estudiar a Estados Unidos, a Harvard, ¿verdad? Y trabajó en el hospital de Massachusetts. Y
luego volvió a España y fue muy reconocido. Es lo que se va haciendo con muchos flashbacks, ¿verdad? Porque son las horas de agonía, pero él va recordando toda su vida. Y tuvo mucho éxito en el ámbito médico, pero, y aquí dejamos la incógnita, no tuvo mucho éxito en la vida, ¿verdad? Y entonces lo que plantea una línea de fondo del libro es pensar si qué es lo importante en la vida, si lo importante en la vida es el amor o solamente el éxito profesional. Y eso quizás lo que se busca transmitir con la vida de Julián Bacaicoa y dejo a los lectores ahí la incógnita de saber al final qué es lo más importante, ¿verdad? Bueno, de hecho, una de las cosas que primero se plantea uno al leer el libro es si los mayores éxitos profesionales compensan o no los fracasos personales Mm. en la vida. Sí, sí. Bueno, ahí está, claro, sí, yo creo que todo tiene que enmarcarse, como también tiene que descubrirlo de alguna manera Julián, todo tiene que enmarcarse dentro de un sentido global de la vida. O sea, no es solamente alcanzar, la vida tiene muchos aspectos, ¿verdad? El éxito profesional es solo un aspecto de la vida que tiene que embarcarse dentro de otros que quizás son mucho más importantes y jerarquizan las actitudes que uno tiene, porque muchas veces nosotros tenemos que elegir en la vida, ¿verdad? Muchas cosas, en muchos momentos hay que elegir en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de la amistad, y ahí es justamente donde tenemos el riesgo de hacerlo bien o de no hacerlo tan bien. Julián Bacaicoa parecía que lo hacía bien, pero a la larga se equivocó en muchas cosas y eso es lo que me parece que de la lectura del libro se desprende también una enseñanza para poder elegir bien. Yo pienso, Miriam, que hay, por eso también quizá hablemos después, te comenté que hay una segunda novela que sale ahora, que hay dos grandes momentos en la vida, en donde uno tiene que orientar su vida. El primero es en la juventud, donde uno elige hacia dónde va a caminar, qué es lo que va a hacer, cómo... Y en la juventud, qué sé yo, de los 15 a los 18 años es un periodo muy importante de elección. Y después también yo pienso que al final de nuestra vida, en la agonía, miraremos para atrás y pensaremos si lo que hemos hecho fue correcto y aportó a los demás y a nosotros mismos, o si no. Justamente estas ficciones lo que pretenden es ilustrarle también al lector que esos momentos son muy importantes en la juventud y al final, con lo cual cuando uno las lea en cualquier momento de su vida le servirán para hacer como un examen y decir, estoy caminando por el sendero que me lleva a la felicidad o más bien me he apartado un poco de ese camino. Ahora, yo ahí tengo una observación respecto de lo que usted acaba de decir. Yo creo que ese examen está bien, hacerlo hacia el final de la vida, pero quizá debiéramos hacerlo siempre, ¿no? Y llevémoslo al día de hoy. Eh, Esta pandemia, primero el estallido social acá en Chile y luego la pandemia, nos ha demostrado una serie de cosas. En estos tiempos, ese examen de conciencia apareció de repente, ¿no? En las redes sociales. Sí, La gente sí. dice, a ver, ya me di cuenta que ya no necesito tener 40 zapatos, que no necesito tener tanta ropa, etcétera. Coménteme un poquito ese Julián Bacaicoa. ¿Cuántas Julianes Bacaicoa están hoy día en el mundo? Sí, no, yo concuerdo contigo, miren, que el examen tenemos que hacerlo siempre, pero justamente estos momentos como decisivos de la vida, si los anticipamos con lecturas narrativas, nos ayudan a preguntarnos siempre por el final. Sin duda que la pandemia, claro, yo antes de la pandemia me parecía que el libro era todavía más, podríamos decir, mucho más interesante, porque había y hay muchos Julianes Bacaicoa y cualquiera de nosotros puede de alguna manera cegarse con el éxito y con lo material y darse cuenta que en la vida hay aspectos inmateriales, espirituales, que son también decisivos, ¿no? Obviamente que el COVID nos ha ayudado a plantearnos, yo pienso que va a sellar esta generación de alguna manera, todos los que hemos vivido esto, para darnos cuenta que no podemos hacer siempre lo que queremos. O sea que el hombre como ser creado tiene límites y esos límites a veces nos hacen bien para darnos cuenta que nuestro foco está en el servicio a los demás, en el servicio a la familia, en el amor y no tanto en la autoexaltación o en el ego, que era una carrera que antes, como hay mucha tecnología y el crecimiento económico, nos ayuda
de alguna manera creernos que podemos todo y que el fin de la vida es obtener cada vez más placer. Y me parece que lo que intenta enseñar también la vida de Julián Bacaicoa es que había valores mucho más importantes que él descuidó y que, a los que había que atender. Uno de ellos, a lo que se hace mucho hincapié, es el perdonar y pedir perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto? Sí, bueno, nos cuesta tanto, pienso yo, por eso mismo, ¿ah? Porque hay una tendencia a un amor desordenado a nosotros. Ahora, sin hacer spoiler del libro, ¿verdad? Pero en el fondo, uno como escritor se plantea cómo terminar. O sea, Julián Bacaicoa podría haber terminado de muchos modos, Ujú. pero se elige un modo de terminar porque me parece a mí, y sin decir nada del libro, que en el fondo, cuando uno tiene fe en la trascendencia, siempre hay una posibilidad de esperanza. Siempre hay esperanza, ¿no? Podría no haberla y podría haber terminado mal, pero en este caso dimos la opción de que la esperanza siempre nos abre una puerta final. Pero no hay que olvidar que es muy importante la construcción misma de la vida, porque aunque hay una esperanza final, también uno puede restarse felicidad en la medida en que viva su vida solo para sí mismo y no para los demás. Ahora, a mí me llamó la atención también mucho hincapié que se hace en aquellas oportunidades que tenemos que nos regala el destino, la vida, de tener unas reconciliaciones con las personas, con nosotros mismos, y que muchas veces las perdemos y nos damos cuenta después de que, pucha, que fui tonto, no haber hecho Mm, esto. No, ¿qué pasa ahí con esas oportunidades, esos puentes de plata que la gente, ¿no? De conexión con los demás? claro. Yo, bueno, pienso un poco lo mismo, que en la medida en que uno tiene una visión de la vida con un sentido como más de eternidad o que después viene algo decisivo, uno tiene presente en cada momento que conviene querer, reconciliarse. También el tema del libro habla de la muerte. La muerte era un asunto del que antes no se hablaba y que en general Ujú. la gente intenta evadirlo porque, bueno, porque nos da miedo, pero todos sabemos que es un destino necesario y que nos va a tocar a todos y ahora con la pandemia lo hemos experimentado de manera tan directa. Cuando uno tiene presencia de ese final, me parece que actúa mejor en la vida, porque la presencia del final nos ayuda a darnos cuenta que en el hoy, en el momento, tenemos que decidir de manera correcta. Y el tema del perdón y de la reconciliación está casi siempre orientado hacia el futuro, en el sentido de que si vemos que el futuro se nos acaba, tenemos que reconciliarnos lo antes posible. La gente que no piensa en eso no se reconcilia y quizá no alcanza en algunos casos a reconciliarse, como Julián con su padre. Por ejemplo, oiga, usted le ha ido súper bien con el libro. Yo lo googleé en varios lados y está agotado. En varias librerías está agotado. Le ha ido tan bien que obtuvo un premio. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, bueno, este libro lo mandé a España, sí, porque el protagonista es español, aunque yo sea chileno de Ujú. pura cepa, pero aunque viví un tiempo en España, pero el protagonista es español, lo mandé a un concurso y claro, ganó el primer premio del segundo certamen de la editorial, por eso me lo publicaron allá. Y claro, para un chileno, la verdad, publicar en España ya es un salto importante. El libro, sí, está en algunas librerías y bueno, pero se pueden imprimir más, no hay problema. Si se agota, siempre se pueden imprimir nuevas copias. Usted recibió el primer premio de la editorial Didascalon. Mm. También recibió un premio alumni de la Universidad de los Andes. También por... Sí, pues, no, el premio de la Universidad de los Andes es por un cuento, por el concurso de cuentos, del 22º concurso de cuentos que hubo este año y en pandemia nos permitieron participar a los exalumnos de la universidad y yo preparé un cuento que se llama El Capitán Chocolate y ganó eso el primer premio. Ese cuento está disponible, ¿verdad? Está en PDF y se le puede enviar a quien lo quiera leer. Es un cuento un poco triste, pero guarda una enseñanza también de que la vida se puede enfrentar como un juego y también con confianza en Dios, en la trascendencia. Y de una forma muy creativa, ¿no? Que hoy También. sería un ejemplo. Digamos que el Capitán Chocolate va a quedar
puesto en nuestra página para que cualquier persona lo pueda leer en cualquier momento en forma gratuita y libre, ¿no? Claro. Lo pueden descargar, lo pueden compartir seguramente también. Por supuesto que sí. Y lo otro, usted habló en algún minuto que estaba preparando otra novela. Hay otra novela que está preparada, que se va a publicar, ya está impresa en España, se va a Ah, publicar, sí, se va a publicar allá, se va a empezar a vender en 1 o 2 semanas más. Se llama El ¿ya? Gran Rompecabezas, es una Ujú. historia de jóvenes en este caso, de alumnos del último año de colegio, donde hay un romance entre un chiquillo chileno y una española que es hija del cónsul general de España aquí en Chile. Él se llama Miguel Russo, ella se llama Almudena, y relata el último año de colegio. eh, y la línea de fondo la que te decía antes, es decir, que cómo un joven se plantea cuál es su camino futuro y que los jóvenes hoy se encuentran con muchas piezas, por eso se llama el gran rompecabezas, y todos en realidad en la vida, con muchas piezas que tenemos que intentar encajar para ver cómo hacer un dibujo hermoso y no cómo tener una serie de piezas que después no encajan. Esa es como la línea de fondo y está contado en forma narrativa. Y ese libro lo vamos a tener impreso en Chile, porque lo tenemos que traer ahora en barcos, un poco lento por todos los problemas que hay también Ujú. lo tenemos que traer, va a estar aquí a finales de noviembre y antes de Navidad se va a poder también comprar en librería. O la versión digital seguramente se podrá descargar un poco antes. Qué bien. Oiga, me gustaría que usted pudiera hacernos una, no sé si llamarlo una guía, pero yo quiero volver al tema del examen de conciencia, que creo que está bien que uno lo haga seguramente, ¿no? Todo el mundo dice que al final de su vida, de alguna manera uno ve todo lo que hizo y obviamente ya es un poco tarde, a pesar de que igual se hace Mm. un poco tarde de repente para arrepentirse y enmendar esos errores, ¿no? Eh, ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé, debería ser una forma de vida de ahora en adelante de las personas de ir pensando, de ir haciéndose estos exámenes de conciencia. Me refiero a Sí, personas que tengan, por ejemplo, un guía espiritual, ¿no? Porque yo supongo que ahí se hace, pero que muchos de los seres humanos, el 99% de las personas, no lo tienen. Entonces, ¿cómo hacemos? sí. Bueno, el examen, obviamente yo pienso que cuando uno se examina delante de algo o de alguien, no Ujú, solo delante de sí mismo, porque delante de sí mismo es muy fácil justificarse, ¿verdad? Y decir, no, yo lo estoy ujú. haciendo bien, sino que delante de alguien hay que saber oír otras voces. Y eso por un lado, ¿no? Obviamente los que somos creyentes oímos siempre la voz de Dios y también la voz de personas cercanas que nos quieren y nos dicen cosas que a veces duelen. Eso es una primera idea. La segunda idea es que en realidad el ser humano se está siempre examinando. Por ejemplo, quizá ahora nosotros mismos estamos pensando si esta entrevista está saliendo bien o no, si estoy diciendo cosas coherentes, etcétera. Y todas las personas se examinan constantemente si un regalo que hicieron le gustó al otro, le va a gustar o no, si en el trabajo les va bien o no. Es decir, el propio intelecto humano tiene una función de juicio, una función examinante. Hay que saber aprovechar también esa misma función, pienso yo, para el sentido más profundo de la vida. Es decir, estoy queriendo a las personas que me rodean, mis familiares están contentos conmigo o no, y también, si uno es creyente, obviamente Dios está contento con mis actuaciones laborales, soy una persona justa, soy una persona que actúa para el bien común o que está buscando solo su propio interés. Es decir, siempre uno debería estar examinándose para acertar, para hacer el bien. Y nos equivocamos sin duda, por eso tenemos también el perdón de Dios y el perdón de las personas que nos quieren, pero hay que saber rectificar a tiempo. Así que examen, sí, estamos siempre examinándonos y aprovechemos la capacidad humana para hacer juicios, no para juzgar a los demás, sino para juzgarnos muchas veces a nosotros mismos. Sobre todo hoy día que está tan, nos dimos tanta cuenta de que en realidad vivir solos, vivir cuarentenados, por ejemplo, nos ha hecho pensar en las cosas más importantes en realidad, en aquellas cosas que son imprescindibles. Mm.
Sí, yo también pienso que es muy importante, Miriam, ahora que estamos hablando de lecturas, somos aficionados a la lectura, ¿verdad? Ujú. Que también los libros nos ayudan a hacer examen muchas veces, porque la literatura transmite otras vidas. Uno puede vivir más vidas, esa es la gracia del ser humano, que podemos vivir no solo nuestra vida, sino otras vidas a través de la literatura. También está la televisión, las películas, las series, pero la gracia de los libros es que los libros nos hacen pensar más. La imagen a veces es muy invasiva, muy rápida, muy intensa, pero el libro me da un marco de reflexión mucho más amplio. Dentro de eso me parece que hay que saber elegir, como hay que saber elegir buenas películas, buenas series que nos aporten como seres humanos, también hay que saber elegir buenos libros. Y hay tanta literatura de todas las épocas, concretamente clásica, que nos ayudan a pensar y que nos dan ejemplos de vidas que valen la pena ser vividas, o de cómo no equivocarse para vivir bien la vida. Entonces yo también animo a leer y a leer cosas interesantes, y por eso te agradezco este programa, porque en el fondo uno también puede hablar de estos temas que nos ayudan a profundizar. ¿Por qué hay que leer? No se puede dejar de leer el libro de la agonía de Julián Bacaicoa. Bueno, que lo diga yo no es tan creíble, porque lo escribí yo, ¿no? Tendrían que decirlo otro. Hay por ahí algunas reseñas, me parece muy interesantes, sobre el libro que se han ido publicando, pero bueno, si humildemente tengo que decir por qué recomendaría leer este libro, lo recomiendo porque me parece que comparte la tradición clásica. La tradición clásica nos habla de libros que tienen como una variante moral. Es decir, los libros que no tocan elementos humanos profundos valen poco, se acaban rápido. Es como la información que no aporta nada para la vida, sino que aporta solamente datos. Este libro lo que intenta, también ahí se citan algunos clásicos, ¿verdad? Dostoyevsky, Tolstoy, Ujú. de manera muy rápida, pero lo que pretende es dejar una huella, y cuando los libros no hablan de un aspecto moral o de un aspecto ético, son libros que suelen pasar con el tiempo, porque, porque no tienen ese elemento clásico. Esto lo han dicho también otros literatos o escritores Ujú. mucho más importantes que yo. Entonces, bueno, humildemente creo que aporta algo en ese sentido, y ojalá que los lectores también compartan esta opinión. Por supuesto que sí, muchas gracias. Yo lo leí y sí, obviamente yo concuerdo con lo que dices recién, de que hay libros que se leen muy rápidamente, muy fácilmente, te entretuvieron un rato, pero después ya no te acuerdas de ello. En cambio, de este sí se van a acordar, ¿no? Digamos entonces, repitamos que el Capitán Chocolate va a quedar puesto en nuestra página web, de tal manera de que si usted lo quiere descargar y lo puede leer y lo quiere compartir, hágalo porque es absolutamente libre. Y lo otro también de avisar que este libro sí lo va a poder encontrar en la librería de, el Obispado de San Bernardo, donde ya estamos viendo la página y donde usted lo puede pedir, y ahí sabe que hoy día se le puede mandar porque no va a poder a lo mejor asistir directamente. Así que muchas gracias, señor Cristian Sali, padre Cristian Sali. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Bueno, muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes, y ojalá podamos juntarnos para otras publicaciones más adelante, contarles cómo avanza esta afición. Sí, pues, tiene que continuar. Muchas gracias a ustedes, Bueno, gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar en un tiempo más, en tiempos de coronavirus. Muchas gracias.